Una cosa por los que son famosos los albergues de la Xunta de Galicia, además del destrato de muchos de sus encargados y de la falta de mantas, es por la falta de menaje en la gran mayoría de sus cocinas. Muchos peregrinos aceptan esta restricción sin más, optando por comer bocatas o bien gastando dinero en menús peregrinos. No obstante, esta situación es un gran inconveniente tanto para las personas con restricciones alimenticias severas, que necesitan cocinar su propia comida, así como para los peregrinos de larga distancia, que tienen desgaste acumulado y necesitan alimentarse bien, y que cuentan con poco dinero disponible, producto de haber caminado muchos días. Nosotros hace un año habíamos propuesto varias soluciones para este problema. La primera es sencilla y constaba simplemente de evitar los albergues de la Xunta y optar por hospedarse en albergues privados, que suelen tener cocina con menaje completo. Esta primera solución, si bien conlleva un gasto extra, este costo se compensa comprando la comida en el supermercado y cocinando. La segunda solución que planteamos consistía en llevar un kit de cocina de camping. Esta opción es bastante más económica, aunque un tanto más incómoda, ya que hay que cargar con peso y volumen extra. Esta solución no la habíamos puesto en práctica hasta ahora. En este video vamos a hablar de las cocinas de los albergues de la Xunta, nuestra experiencia cocinando con este menaje mínimo, los aspectos positivos y negativos, si a nuestro parecer valió la pena, y algunas ideas para revertir esta situación. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Y primero una aclaración. Para este análisis vamos a incluir principalmente nuestras experiencias desde el año 2024, habiendo recorrido el camino de invierno, parte del camino a Sanabres, el camino a Finisterre y el camino inglés. No obstante, aunque no lo incluya en este análisis, personalmente me he hospedado en albergues de la Xunta, en el camino francés, en el camino del norte, en el camino primitivo y en el camino portugués. Y admito que mi experiencia ha sido consistente y similar en todos los casos. Empecemos hablando de las cocinas de los albergues. Suelen contar casi siempre con hornallas, como mínimo 2, al menos un microondas y una neverita pequeña como la que se ve en las habitaciones de hotel. Pueden variar muchísimo en tamaño, a veces siendo extremadamente pequeñas, mientras que otras cocinas son enormes. Algunos albergues cuentan con más de una cocina, como el albergue de Diomondi en el camino de invierno, otros con más de un juego de hornallas, como el albergue de Alaxe en el camino a Sanabres, y varios con más de un microondas, como el caso del albergue Betanzos en el camino inglés. Además, suelen contar con elementos de limpieza como una esponja y detergente, aunque no todos, como el rectoral de Poulo. Además, las cocinas de los albergues de la Xunta casi nunca son proporcionales a la cantidad de camas. Ejemplo, el albergue rectoral de Poulo, un sitio con apenas servicios en el camino inglés, cuenta con una neverita de hotel para 36 camas. Si bien en muchos sitios la neverita apenas se usa, en este albergue, debido a la falta de servicios, la gente compra comida de más, tanto para evitar un segundo viaje al pueblo más cercano como para evitar un segundo delivery. Sobre la falta de menaje en las cocinas, no existe una aplicación oficial, pero las razones extraoficiales han ido cambiando con el tiempo. En un momento se decía que los peregrinos se robaban las cacerolas, en otros que las quitaron porque los peregrinos no las limpiaban, y en otros casos, como el albergue de Hospital de Bruma en el camino inglés, el cual sí contaba con un mínimo de menaje, que se quitó por la pandemia, vaya a saber uno con qué propósito. Lo que no se entiende, si estas fueran las causas, ¿por qué tanto los albergues públicos de otras regiones como los albergues privados de Galicia no tienen estos problemas? La realidad es que lo más probable es que esta medida se tomó para incentivar el gasto en los restaurantes de la población donde se pernocta, siempre y cuando haya un sitio donde comer. Aunque más de una persona piensa que la Xunta simplemente odia a los peregrinos y que esta es la verdadera razón. Desafiando la postura oficial, existen algunos albergues que cuentan con unos pocos vasos, tazas, platos y cubiertos, y podemos atestiguar que existe al menos uno que cuenta también con cacerola y sartén. Esto no es debido a una inconsistencia de la Xunta en aplicar sus propias reglas, sino al encargado del albergue que tiene algo de compasión por los peregrinos. Por otro lado, para los que piensan que puede ser una medida de la Xunta para ahorrar costos, una postura difícil de justificar considerando el lujo de los nuevos albergues, la presencia de otros elementos no esenciales desafían este argumento. Ejemplo, el albergue de Diomondi en el camino de invierno cuenta con una tostadora industrial de la clase que se ve en los desayunos buffet de los grandes hoteles, mientras que el albergue de Betanzos cuenta con una máquina Nespresso. Por otro lado, la cocina de este albergue es el mayor de los colmos. Es uno de los pocos que no cuenta con hornallas, solo con microondas, pero ¿saben con lo que cuenta? Les dejo 5 segundos para que adivinen. Sí, estoy seguro que muchos de ustedes lo adivinaron. Esta cocina cuenta con menaje.
La gente que piensa que la Junta odia a los peregrinos no está tan loca después de todo. Y volviendo a nuestra historia, dado que nosotros habíamos planificado hacer 3 caminos por Galicia, el camino de invierno, el camino a Finisterre y el camino inglés, decidimos que sí valía la pena hacer este experimento. Para ello tomamos varias decisiones. Primero, comprar el kit en el camino justo antes de llegar a Galicia para no cargar con el peso y el volumen extra desde el principio. Luego, comprar el kit de cocina de camping para 2 personas del Decathlon para simplificar el proceso de compra tanto de la tienda como del modelo específico. Este kit cuenta con una cacerolita de metal, una tapa escurridor de plástico, 2 platos hondos de plástico, 2 juegos de tenedor, cuchillo y cuchara también de plástico. El kit pesa poco más de 600 gramos y ocupa un volumen equivalente a 2 litros. Tiendas Decathlon en el camino francés en las cercanías de Galicia existen tan solo 2, una en León y otra en Ponferrada. Como estábamos preocupados porque tuvieran stock y que la tienda estuviera abierta, ya que Decathlon cierra los domingos y festivos, decidimos comprarlo en León y cargar con el kit durante algunos días, aunque no lo fuéramos a usar. Respecto a la utilidad del kit, terminamos usándolo en 12 oportunidades, lo que equivale a unas 24 comidas. Si hubiéramos salido a comer menú peregrino en cada oportunidad, y suponiendo el precio del menú peregrino en 15 euros, hubiéramos gastado 360 euros en total. Esto es claramente una exageración, pero sirve como para hacer la comparación. Y también está claro que no comimos las mismas cantidades de comida que un menú peregrino, pero sí intentamos comer lo mejor posible en cada oportunidad y no quedarnos con hambre. El kit tuvo un costo de unos 17 euros. Si prorratamos este costo por la cantidad de comidas, podemos decir que el kit costó unos 70 céntimos por comida. Además, en promedio, en el supermercado gastamos unos 4 euros por comida por persona, por lo que el costo final de cada comida serían unos 4,70 euros, que es una reducción sustancial de precio de esos 15 euros hipotéticos. Así que, en términos de costo, sí, valía la pena. Luego, hay que analizar en términos de esfuerzo y es un tema totalmente diferente. Hacer una buena comida en albergues con menaje completo es en sí un desafío, ya que a la hora de comprar hay que calcular las cantidades correctas, tanto para que no falte y quedarnos con hambre, ni porque sobre y que lo tengamos que cargar en la siguiente etapa o bien dejar en el albergue para los próximos peregrinos. Además, existe una tarea de coordinación importante si el albergue está concurrido y son muchos los peregrinos que cocinan al mismo tiempo. No todo el mundo es igual de considerado con el prójimo y el proceso de cocinar se puede alargar innecesariamente. Ahora bien, cocinar con un kit de camping implica un nivel de desafío muchísimo mayor y hay que hacer malabares para tener un resultado decente. Extrañamos muchísimos unos pocos elementos, como un buen cuchillo, las tablas de cortar y las ensaladeras. Para cocinar, decidimos utilizar manteca en lugar de aceite, dado que ocupaba muchísimo menos volumen que la botella más pequeña de aceite. Y para los que estén preocupados por mis niveles de colesterol, ya me hice análisis de sangre y salieron muy bien. Sobre las ventajas, además del tema del costo y de la calidad de la comida, nosotros pudimos notar una sola ventaja indiscutible, que éramos los únicos tan locos de llevar un kit, por lo que siempre tuvimos la cocina para nosotros solos, lo que facilitó muchísimo su uso. Además, cabe destacar que las hornallas funcionaban perfectamente en cada albergue, algo de lo cual no estábamos tan seguros. No obstante, las desventajas son muchas. Primero, hay que cargar con peso y volumen extra. Segundo, dado el tamaño pequeño de la cacerola, existen limitaciones físicas de qué cocinar y cómo. Si bien se puede cocinar cómodamente pasta y arroz, la idea era comer algo más nutritivo. En algún caso hicimos filete de ternera con cebolla, en otro suprema rusa, en un par de oportunidades solomillo de cerdo con verduras y en otras 2 oportunidades arroz blanco con una lata de guiso de lentejas para darle sabor. Además, 4 de los 8 albergues donde cocinamos no contaba con supermercados ni tiendas en las cercanías, por lo que fue necesario cargar con comida parte de la etapa o toda la etapa, lo que implicaba en algunos casos almuerzo, cena y desayuno para el día siguiente, mientras que en otros 2 albergues fue necesario una buena caminata post etapa para hacer la compra. Además, no todas las tiendas en los pueblos cuentan con variedad de productos, por lo que hay que ajustar el menú cada día a lo que haya disponible. Una última restricción importante es la limpieza. Había pocos elementos disponibles para limpiar, en la gran mayoría solo esponja, y en algún albergue ni siquiera eso, por lo que teníamos que tener cuidado extra de que la comida nunca se quedara pegada en la cacerola.
Y sobre si valió la pena o no, no lo tenemos tan claro. Por un lado, ahorramos bastante dinero y comimos más sano. Pero por otro, los esfuerzos extras de cargar el kit más la comida y de cocinarla con tantas limitaciones no fueron nada despreciables. Un aspecto muy importante a considerar es la cantidad de personas. Como nosotros éramos dos, pudimos repartir el peso y el esfuerzo. Por lo que si uno va acompañado de una o más personas, este esfuerzo sí valga la pena. Pero por otro, pensamos que es demasiado esfuerzo si el peregrino viaja solo. Y antes de acabar este video, les propongo un par de ideas para mejorar esta situación. La primera es quejarse. No dar una buena reseña a un albergue que no cuenta con todos los elementos de forma intencionada. Y la segunda es más proactiva y colaborativa y consiste en comprar algunos productos cuyos envases puedan servir a los próximos peregrinos. Un ejemplo, en varias oportunidades compramos yogures en recipientes de vidrio con la idea de usarlos como vasitos y dejarlos en el albergue. Los vasitos además eran muy útiles para hacerse un té a la mañana siguiente. Otro ejemplo son los platos de barro que se utilizan para algunas comidas precocinadas y para yogures, que pueden ser reutilizados como platos hondos para sopas o como ensaladeras. Si se les ocurre alguna otra idea, por favor déjenla en los comentarios. El camino lo hacemos entre todos. Si les gustó este análisis, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. En las próximas semanas vamos a publicar resúmenes de los caminos que hicimos, así como experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación a Santiago. Un abrazo a todos y buen camino.